De acuerdo, Chemita, intenta subir 2 puntos los parámetros, a ver si así lo podemos dejar ya a punto. Es que no, sigue sin funcionar, Chemita, súbelo a 4, y creo que ya, efectivamente, ya lo tenemos absolutamente todo listo. A ver si esto se enciende y se apaga, efectivamente, vale, es que os estaréis preguntando qué tenemos aquí ahora mismo. Esto es algo que vais, vais a alucinar, no os lo vais ni siquiera a creer, pero bueno, primero vamos a poner el reto de like. Chemita, ¿lo quieres poner tú? De acuerdo, vale, yo creo que sí, que merece la pena, lo van a intentar, todo el mundo tiene que suscribirse al canal, si todavía no lo está, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis, y además tenéis que reventar el botón de me gusta, muchos, pero que muchos likecitos para más vídeos y más aventuras en Minecraft. Vamos a intentar alcanzar los 3333 likes, porque hoy vamos a hacer una cosa increíble, y en los comentarios tenéis que comentar la palabra máquina, porque os estaréis preguntando qué es esto. No os preocupéis, porque esta no es la máquina que funciona de verdad, pero sí que es una pieza que necesitamos que esté bien configurada, porque para enseñaros la máquina como tal me tengo que ir a otro sitio. Así que, Chemita, te dejo por aquí, ¿de acuerdo? Y por favor, recuerda darles de comer a Minet y a Ginebra, ¿de acuerdo? Tienen que comer dentro de 1 hora y media. Yo mientras os sigo explicando, porque lo que vamos a hacer hoy, de verdad, es algo que nunca se ha visto antes. Hoy vamos a fabricar una máquina que funciona de verdad, y sé que muchos estaréis preguntándoos si esto es posible, y muchos otros estaréis diciendo, no, esto debe ser clickbait, casi seguro. Pues dejadme un momentito, porque tengo que viajar un poquito lejos y os lo muestro. De verdad, no os lo vais a creer. 346 minutos más tarde. Madre mía, la última vez no recordaba que esto estuviese tan lejos, pero ya estamos llegando a la aldea donde hemos creado la máquina realista que funciona de verdad. Y esto no es broma, pero en absoluto. Hola, señor Golem, solo vengo a ver lo de la máquina, ya me conocéis por aquí. Bueno, ya estáis viendo el comienzo de la máquina, ¿de acuerdo? Así que os lo voy a mostrar lo primero desde arriba y os voy a intentar explicar cada parte más o menos. Bueno, esto es una parte bastante científica, pero voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo pueda entender más o menos. De verdad, decidme en los comentarios si creéis que esto es épico o no. Ya estáis viendo cómo se mueve por ahí abajo. A ver, comenzamos con esta parte. Ahí, como estaréis viendo, hay una máquina que lo que va haciendo es recogiendo las cañas de azúcar, que por cierto, esta máquina realista es para hacer tartas, para poder ayudar a los aldeanos. Así que esa máquina, como bien os comento, lo que hace es recoger las cañas de azúcar y después veréis que se queda ahí quieta, ¿de acuerdo? Y ahí va recogiendo todo lo que se ha llevado. Después se va por esa cinta transportadora. No os preocupéis, porque luego hay unos brazos que lo van moviendo de un lado para otro, que eso también lo veremos. Ahí, en la izquierda y en la derecha, tenemos 2 zonas de cosecha. Ahí van recogiendo los, el trigo, que es necesario también, obviamente, para poder hacer una buena tarta. Después, como estaréis viendo ahí, también tenemos a unos pollitos que están poniendo huevos, porque también lo necesitamos, y también necesitaríamos la leche que se extrae desde las vaquitas. Esto os lo voy a intentar enseñar un poquito más desde cerca, y de este modo pues vais a poder ver el funcionamiento. Como estaréis viendo, estas máquinas funcionan de verdad, está absolutamente todo automatizado, y si os lo estáis preguntando, efectivamente, estas cintas transportadoras funcionan de verdad. Mirad cómo me muevo, no me estoy moviendo y me está llevando justo al final. Me voy a salir porque esto puede ser un poco peligroso. Como estaréis viendo también, aquí están todos los engranajes, y también podemos ver los bracitos de los que os hablaba. De hecho, si nos ponemos aquí, como estaréis viendo, se va llevando el azúcar porque lo van procesando de las cañas, y también lo van moviendo a las distintas cintas transportadoras que necesitamos para crear todo este proceso. Ahí, por cierto, es donde se va a ir viendo la leche, porque necesitamos hervirla para que el humano pueda consumirla correctamente. ¿Veis? Ahí se va pegando, después lo va soltando, esto lo procesa y ahora lo soltará por la cinta transportadora, y después los bracitos, como bien os digo, lo van moviendo de un sitio para otro. Mirad, por aquí podemos subir también para que podáis verlo un poquito mejor, ¿de acuerdo? De hecho, si le damos esto, lo que hace es que está automatizado también para que crezca rápidamente toda la cosecha. Entonces van soltando polvo de hueso, y esto pues va haciendo que crezca directamente. Y ahí está, aquí está el proceso. Bueno, esto es algo impresionante. Sé que seguramente nunca hayáis visto una máquina de esta magnitud, pero es que claro, yo quería dar ya el siguiente paso, porque siempre estoy fabricando máquinas. ¿Veis el bracito? ¿Cómo lo ha cogido? A ver un momentito, a ver si lo podemos ver nuevamente. Si no, de hecho, podría... Mira, ¿veis? Ahí está el bracito que ha cogido la cosecha que le han traído por la otra cinta transportadora, lo está convirtiendo en azúcar, y ahora lo que hace el azúcar es irse, el otro bracito lo coge
coge, lo coloca en su cinta transportadora y se lo lleva. Y ahora será este bracito el que lo coja. ¿Veis? Madre mía, de verdad, esto ha llevado mucho, pero que mucho trabajo. Después, esto se va moviendo por aquí, tanto el trigo como el azúcar. Vamos a visitar también a las vaquitas, pobrecitas, que están por aquí. Y esto lo que hace es sacar los cubos de leche, ¿de acuerdo? Que como veréis, pues se van a empezar ahí a procesar porque les están ordeñando. No os preocupéis que ningún animal ha sido dañado para poder hacer esta máquina, ¿de acuerdo? Las vacas están muy, pero que muy felices y no están siempre aquí encerradas, obviamente. También tienen sus descansos. Como os digo, esta es la zona de vaquitas que van extrayendo la leche como tal, y aquí están también las gallinas poniendo sus huevecitos, ¿de acuerdo? Que también pues se van utilizando para hacer aquí la masa. Ahí tenemos lo que os decía antes, que es la máquina principal, que es la que hierve la leche, y aquí lo irá preparando para colocar la leche en cuestión. De momento todavía se está llenando, no sé si lo veis justamente ahí, si se alcanza a ver, pero en cuanto tengamos la leche preparada, aquí se va guardando todo, por cierto, pues se colocará aquí y podremos craftearlo, pero para eso tenemos que esperar un poquito más. 20 minutos después. Y atención, porque ya está llegando la leche recién ordeñada de las vaquitas. Ahí está, pasando por la cinta transportadora, y ahora este brazo la lleva hasta esta otra cinta, y fijaos muy bien lo que va a suceder en esta parte, ¿eh? Mira, llega por aquí el cubo y se vierte solito. Esto lo que hace, que por cierto los cubos los podemos reciclar, lo que hace es que va echando aquí la leche y va subiendo por ese tubito. Como bien os decía, eso es lo más importante. Esa máquina tiene que llenarse al máximo para que podamos crear la tarta en cuestión. Aunque aquí estoy viendo que ya hay bastante leche, así que podríamos colocar aquí unos cuantos tubitos. A ver, un momentito, unos cuantos cubos, perdón, más bien. Ahí estamos, perfectísimo. Y ahí lo que hace es utilizar la leche para poder transportarla justamente hasta aquí. Lo único que, bueno, tarda un poco. A ver si podemos verlo justamente para que lo veáis. Aquí viene el bracito y atención, ahí está, lo acaba de colocar justamente aquí. Este proceso lo tiene que hacer 3 veces y atención, porque vamos a poder ya craftear nuestra primera tarta totalmente automatizada. Es una máquina, como bien os digo, realista y que funciona de verdad. ¿Veis? Ahí se ha colocado la otra y el bracito ahora tiene que recoger otro cubo más que le estará dejando por ahí. Fijaos, el brazo cómo se mueve. Mira, 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 ahí te engancho y te llevo hasta el crafteo. Y ahora sí, ya tendríamos listo el crafteo para poder hacer una tarta. Ahí estáis viendo cómo se va uniendo la leche con el azúcar, la leche con el azúcar y el trigo, y por aquí también con el huevito. Así que se coloca justamente ahí y atención, atención, lo tenemos fabricado. Aquí está nuestra tarta, simplemente le tendríamos que dar aquí, ahí está. Y perfecto, bueno, ahí lo que está haciendo es esperar a tener nuevamente todos los materiales que necesita para craftear esta rica tarta. Fijaos, es una tarta de verdad, se puede comer y todo. Qué buena pinta tiene. Obviamente os estaréis preguntando qué sucede con todos los materiales sobrantes, porque claro, por ejemplo, estamos cosechando muchísimo más de la leche que podemos producir. No os preocupéis, porque lo que pasa es que esta máquina, como bien os digo, se engancha aquí, ahí estamos, perfecto, se guarda justamente aquí y lo va soltando. Aquí estaréis viendo que ahora todo esto está quietecito, pero porque se va procesando para pasar a esta siguiente cinta transportadora y después guardarse justamente aquí. Por lo tanto, los aldeanos pueden venir y utilizar pues también el trigo, las semillas, el azúcar, todas esas cosas. Con los huevos pasa exactamente lo mismo, lo único que se guardan en ese cofre, y no quiero romper el cristal, que si no todos los pollitos salen disparados. Y con la leche exactamente lo mismo también. Ahí está, tenemos ya preparada la siguiente tarta y no os preocupéis porque mira, 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 ya nos ha hecho 3 tartas más. Es que claro, de esta manera, o sea, podríamos hacer una fábrica, aunque si veo que hay mucho, pero que mucho apoyo, tengo idea para más vídeos de máquinas realistas que funcionan de verdad. No todas van a ser de este estilo, hay algunas que son más impresionantes todavía, y de hecho si hay muchísimo apoyo, puedo hacer esta misma fábrica que tenemos aquí montada en la aldea, pero de manera mucho, pero que mucho más grande y profesional. Es que os lo digo en serio, tengo muchísimas ideas para hacer máquinas realistas y simplemente pues necesito que la gente apoye los vídeos. Mira, esto no para, está creando más y más. Por favor, señor aldeano, sálgase de la máquina, espérese que las tartas están recién hechas, las estoy dejando por aquí. Después avisas a tus amigos y venís a comer, pero no molestes ahora, hijo mío. Así que bueno, este es el vídeo de mi primera máquina realista que funciona de verdad. Ahora solo falta que me digáis en los comentarios cuál ha sido vuestro mecanismo favorito, si el de la cosecha de trigo, la cosecha de cañas de azúcar, la máquina para ordeñar vacas, la máquina para recoger los huevos o la máquina también, bueno, se podría decir para hervir también la leche, ¿no? Que esa es una de las máquinas más complejas. Y sí, lo que tenemos abajo
abajo justamente son hogueras, porque necesitamos que se caliente muchísimo. Así que bueno, yo simplemente me despido por aquí. Adiós, luego venimos por aquí, pollitos, ahora vienen los aldeanos para daros de comer. Y yo creo, sinceramente, que, no sé, es la mejor máquina que he hecho hasta la fecha. Del 1 al 10, ¿qué nota me daríais? Sinceramente, yo creo que esta vez es un 10,